Pero es que de todos modos para el año después porque a mí lo que me interesa es que nos dan y yo agarro y ahorita pedí por otro lado para la aplicación sí, estamos hablando nada más que estas cobijas llévenselas. Y aquello aquí adelante de Mariana. No, atrás de Mariana, mira. Atrás de Mariana y ahí hay una silla perfecta. Sí, y aquí hay otra. esa me gusta a mí. Yo la repartí por ahí. Voy a sentar así. No sé porque la tengo silenciado. Pero sí se escucha. Ahí me escuché. Buenos días, compañeros. Yo soy Elena Pastrana. El día de hoy les voy a presentar el tema de enfermedad renal crónica, la fisiopatología y el abordaje diagnóstico, que es como la primera parte. Entonces, a manera de introducción, el riñón, como ustedes saben, tiene varias funciones, entre las que tiene el mantener la composición del líquido desde el volumen intracelular, la osmolaridad, la concentración de los electrolitos, como el sodio, el potasio, que son muy importantes para la estabilidad de la bulimia de los pacientes, y también el equilibrio del estado ácido-base en el cuerpo. Otra de las funciones es excretar productos finales del metabolismo, así como sustancias que son ajenas o extrañas al cuerpo. También tiene la función de producir y secretar hormonas y enzimas, como la renina, que es producida por las células granulares del aparato juxtaglomerular, y como ustedes saben, está implicado en el sistema renina-angiotensina, que también nos ayuda a regular tanto como bulimia como electrolitos como sodio y potasio. Otra hormona es la eritropoyetina, que esta hormona se produce en las células intersticiales y ayuda a o estimula la maduración de los eritrocitos en la médula ósea. Y otra, igual es la activación de la 1,25-dihidroxivitamina D3, que es la forma activa de la vitamina D, y como saben, está implicada en el metabolismo de calcio. Ahora, un repaso muy rápido. Recordemos que los riñones son unos órganos en forma de frijol que se localizan en el espacio retroperitoneal, aproximadamente entre T12 y L3. Cada uno pesa de 140 a 180 gramos, en un promedio 150 gramos cada uno. Y las dimensiones, que son algo importante para posteriormente, porque se puede definir con eso enfermedad renal, en un promedio, que yo había leído que de alto pueden medir de 10 a 12 centímetros, de ancho de 4 a 6 centímetros y de grosor de 3 a 4 centímetros. Y hay una relación entre lo que es nuestra corteza y la médula mayor a 1,5 centímetros, que como veremos más adelante, en la enfermedad renal crónica, esta relación de la corteza se puede perder. O también otro dato que podríamos tener es una disminución en las medidas de los riñones, que son unos riñones muy chiquitos, también puede ser un dato indirecto de que hay una enfermedad renal crónica. Sin embargo, como comentaba el doctor Garnica hace unas clases, el doctor Flores Garnica hace unas clases, también esto va a depender de acuerdo a la raza, ¿no? Con la etnicidad de las personas, como nos comentaban, los mexicanos pueden ser un poco más pequeños. Ahora, la unidad funcional del riñón como tal es la nefrona, y la nefrona la vamos a dividir en glomérulos y el túbulo. El glomérulo es una red de capilares, o es un novillo de capilares, donde va a tener una arteriola aferente y una arteriola eferente. Además, va a tener el espacio urinario, que viene a ser esto,
posteriormente el túbulo contorneado proximal, la porción recta del túbulo proximal, la asa descendente, perdón, luego una asa delgada ascendente, luego una asa gruesa y posteriormente el túbulo contorneado distal y por último lo que son los túbulos colectores, que cada uno va a tener diferente función, o sea, recordando que el 80% de toda la reabsorción del ultrafiltrado se llevará a cabo en el túbulo contorneado proximal. Y como se pueden dar cuenta, hay dos tipos de nefronas, en donde lo que va a diferenciar, o lo más importante en esto, es hasta dónde llega el asa de Henle. Siendo así que las nefronas que están en las nefronas que se encuentran en la corteza, se van a llevar a cabo, bueno, la función principal pues es el ultrafiltrado, pero las nefronas que están yuxtamedulares o pegadas a la médula, su función principal es el de concentrar o diluir la orina, y esto por el gradiente de concentración, ¿no? Bueno, el glomérulo, como les explicaba, es un ovillo de capilares fenestrados que se encarga de producir el ultrafiltrado. Y aquí lo importante es que la barrera de filtración glomerular está compuesta por tres componentes. Nuestras células endoteliales, que son células fenestradas. Posterior viene la membrana glomerular, que es un entramado entre proteínas, que estas proteínas sobre todo tienen una carga negativa, que esto también va a definir si van a pasar o no las moléculas, porque los componentes de esta membrana son negativos. Entonces, por ejemplo, la albúmina es una proteína y es negativa, por lo tanto no es tan fácil que pueda estar pasando las hendiduras. Es por eso que si nosotros vemos proteína en la orina, pues ya tenemos que empezar a pensar que hay un daño glomerular, ¿no? Es muy indicativo. Y la otra es, el otro componente son los procesos podocitarios de los podocitos, que aquí se representan como con estas curvitas, y que también estas tienen un papel importante en determinar qué cosas sí van a pasar y qué cosas no, porque determinan el tamaño de la hendidura. Entonces, la filtración se puede ver, o se van a filtrar solo aquellas moléculas que sean menores de 60 a 70 kilodaltons. Ok, ahora la filtración del glomérulo, nosotros, o se podría definir como la presión del ultrafiltrado neto por la permeabilidad de la membrana por el área de filtración. Esos tres componentes nos van a dar nuestra tasa de filtración glomerular. En otra bibliografía lo definen como que la tasa de filtración glomerular es la función de una nefrona multiplicado por el número de todas las nefronas, todas nuestras nefronas. Y es por eso que nos explican, o en la fisiopatología, después vamos a ver que si algunas nefronas no están funcionando, las otras nefronas van a intentar compensar esa pérdida de función haciendo una hiperfiltración que tal vez nosotros no podamos distinguir con mediciones, y posteriormente, cuando ya veamos una alza de creatinina o disminución de la tasa glomerular, es porque la pérdida de las nefronas ya es muy alta, ¿no? O ya se sobrepasaron esos mecanismos compensatorios. Ahora, la presión efectiva del ultrafiltrado va a ser la diferencia entre la presión hidrostática y la presión osmótica que habrá a través de la pared capilar. Bueno, en este caso yo lo definiría más a través de nuestra membrana glomerular, ¿no? Siendo que la presión hidrostática del glomérulo o intracapilar va a ser de 60 milímetros de mercurio, y la presión hidrostática de la cápsula de Bowman o el espacio urinario correspondería a más o menos 18 milímetros de mercurio. Es por eso que hay mayor, el gradiente puede hacer ese ultrafiltrado. Este es más o menos una estimación, o sea, el 20% del gasto cardíaco va a pasar, o se va a filtrar por la nefrona, eso por minuto. Perdón. Siendo que en un individuo más o menos de 70 kilogramos, 5 mililitros de sangre se van a estar filtrando constantemente. De esos, 124 mililitros los van a reabsorber en cualquiera de las porciones de la nefrona, y solo 1 mililitro se desechará. Ahora, esto es una correlación, es una imagen que está muy padre porque es una correlación entre las presiones de la arteriola aferente y la arteriola eferente.
siendo que si nosotros tenemos ya sea contracción o dilatación de alguna de estas dos porciones de la arteriola, vamos a tener una, ya sea aumento o disminución de la tasa de filtrado glomerular. Por eso se explican pues algunas alteraciones que podemos tener con algunos medicamentos, ¿no? Entonces, la contracción de la arteriola aferente lo que nos va a llevar a una disminución del flujo sanguíneo, por lo tanto va a disminuir nuestra tasa de filtración glomerular. Algunos ejemplos de sustancias que actúan o que hacen una contracción serían los AINES y también el sistema simpático. Por eso es que los AINES pueden ser nephrotóxicos o pueden disminuir nuestra tasa de filtración glomerular. Ahora, una dilatación de la arteriola aferente también lo que nos va a llevar es a una disminución de la tasa de filtración glomerular, y algunos ejemplos que actúan o que producen esto van a ser los ARAS y ECAS. Por eso es importante que, sí, o sea, los ARAS y ECAS, como actúan en un proceso de la fisiopatología que es la hipertensión capilar o la hiperfiltración, ellos intentan como disminuir ese mecanismo de daño, pero que también pueden bajar la tasa de filtración glomerular. Es por eso que cuando nosotros iniciamos un IECA o ARA tenemos que hacer revaloraciones, y si la tasa de filtración glomerular disminuye más de un 30%, es indicación para suspenderlos. Ahora, la dilatación de la arteriola aferente lo que nos va a llevar es un aumento del flujo sanguíneo y por lo tanto un aumento de la tasa de filtrado glomerular. Algunas sustancias que actúan sobre este mecanismo serían el péptido natriurético atrial y las prostaglandinas. En contraste, la contracción de la arteriola eferente, igual va a ser un aumento del flujo sanguíneo y por lo tanto un aumento de la tasa de filtración glomerular, y aquí es donde actúa la angiotensina 2, eso es lo que produce, ¿no? Ahora, entrando al tema de enfermedad renal crónica, bueno, como definición, la enfermedad renal crónica se define como anormalidades ya sea en la estructura o en la función renal, pero es importante que la temporalidad debe ser mayor a 3 meses y puede tener implicaciones en el estado de salud. Las guías de Calibo nos recomiendan que es importante que nosotros clasifiquemos a la enfermedad renal crónica de acuerdo a su tasa, a la tasa de filtrado glomerular y albuminuria. Y posteriormente vamos a ver por qué es importante, ¿no? Porque van a tener implicaciones en la mortalidad, sobre todo. Ahora, las funciones excretoras y endocrinas y metabólicas de la mayoría de los enfermos renales crónicos disminuyen. Sin embargo, cuando son etapas tempranas, puede que los pacientes estén totalmente asintomáticos. Y aquí solamente unas definiciones que son importantes. El mejor, o nos dice la Calibo, que el mejor índice de estimación de la función renal lo vamos a hacer con algunos tabuladores. Sin embargo, eso no quiere decir que sea 100% real, porque tienen variaciones de acuerdo a si le administran los medicamentos, o si es una persona que está sarcopénica, una persona que tiene mucho más muscular, ¿no? Pero bueno, como definición, decimos que la tasa de filtrado glomerular está disminuida cuando es menor a 60 mililitros minuto por 1,73 m de superficie cuadrada, y que ya es una falla renal cuando la filtración es menor a 15 mililitros por minuto. Bueno, los criterios para enfermedad renal crónica, como les comentaba, es muy importante que la duración sea mayor a 3 meses. Si es menor a 3 meses, estamos hablando de una lesión renal aguda, o tenemos que revalorar para ver si en 3 meses, para que cumpla ese criterio y poderlo clasificar como enfermedad renal crónica. Si no pasa ese tiempo, no vamos a poder definirla como una E. La disminución de la tasa de filtrado glomerular debe ser menor a 60, y que exista un daño renal, ya sea con alteraciones estructurales o funcionales que no sean la tasa de filtrado glomerular. Por ejemplo, que exista albuminuria, que esto nos estaría hablando sobre todo de un daño en el glomérulo o daño glomerular, y anormalidades en el sedimento urinario. Podemos encontrar, si estamos hablando de daño glomerular, pues alteraciones en el sedimento, alteraciones en hematuria, estos glóbulos rojos alterados, que sean como anisocitosis, ¿no? Enfermedades renales tubulares, que haya anormalidades detectadas por histología o por imagen o historia de trasplante renal. Ahora, la proteinuria es el conjunto de la tasa excretora de albúmina y de proteínas. Lo normal es que nosotros en 24 horas
gastemos o no tiremos por la orina más de 30 miligramos. Como saben, es como más complicado medir esto porque tenemos que hacer la recolección de orina de 24 horas, que es un poco más tedioso, y tenemos que estandarizar los métodos, y bueno. Entonces, CADIGO nos dice que podemos usar equivalentes, y los pone en este orden de preferencia, en donde prefieren que se utilice el índice de albúmina-creatinina en una muestra aleatoria de orina. En segundo lugar, el índice de albúmina-proteinuria, y por último, los análisis de orina con tira reactiva, ¿no? Esta es una tablita, déjenme ver si les puedo hacer zoom. Esta es una tablita que podemos ver más o menos los equivalentes, ¿no? Entonces, entre la excreción de albúmina en 24 horas es en un estadio A1 o menos de 30 miligramos, equivaldría a más o menos igual lo mismo. Entre el índice de albúmina-creatinina es lo mismo, pero si utilizamos un índice de proteína-creatinina es de 150, y en nuestra tira reactiva sería negativa o solamente trazas. Si nosotros estamos tirando de 30 a 300 miligramos de proteínas, de albúminas, esto va a ser igual en el índice de albúmina-creatinina, pero en el índice de proteína-creatinina va a ser de 150 a 500, y nuestra tira reactiva vamos a tener trazas o una cruz positiva. En cambio, si es ya mayor a 300, nuestra albuminuria, bueno, el índice de albúmina-creatinina se va a permanecer igual. Si nosotros valoramos el índice de proteína-creatinina, va a ser mayor a 500, y en nuestra tira reactiva vamos a tener más de una cruz. Okay. Y bueno, las implicaciones o las mayores complicaciones que van a tener la mayoría de los enfermos renales crónicos, pues van a ser toxicidad por fármacos, es decir, que hay muchos fármacos que tenemos que afectar a la función renal, complicaciones metabólicas y endocrinas, y el riesgo de enfermedad cardiovascular, que de hecho nuestros enfermos renales crónicos no se van a morir por su misma enfermedad crónica, sino la principal causa de muerte en los enfermos renales crónicos es cardiovascular. Eso siempre. Bueno, ahora, la epidemiología, la prevalencia estimada en el mundo es de 7 a 12% enfermos renales crónicos. Se estima que de estos estadios, del 3 al 5, hay 1.7% en China, 3.1% en Canadá, 5.8% en Australia y 6.7% en Estados Unidos. Esta es una gráfica que encontré en un artículo de Lancet, donde, de acuerdo a la intensidad del color azul, es como la prevalencia de la enfermedad renal crónica. Pero también debemos de recordar, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos, pues tiene, aquí lo ponen que de 15 a 20%, ¿no? México de 5 a 10%, y aquí algunos, pues aquí Japón, ¿no? Mayor al 20%. Pero bueno, esto pues no es tan cierto, porque recordemos que en muchos países de bajo ingreso pues no tenemos buenas estadísticas y no podríamos, pues no es tan real, ¿no? Por ejemplo, intenté buscar qué es lo que ocurre en México y no encontré mucha literatura, solo encontré este texto que es del doctor Tamayo y Orozco, y en donde estiman que 6.2 millones de los adultos padecen de enfermedad renal crónica, pero solamente secundaria diabetes, no toman en cuenta todas las otras causas. Y de estas personas, 2% terminan en terapia de sustitución renal. Y bueno, este es un estudio que se hizo sobre los años de vida o número de años perdidos por enfermedad renal crónica, y se estima que aproximadamente son 1.386 años por cada 100.000 habitantes que padecen esto. Ahora, los factores de riesgo para una enfermedad crónica terminal, algunos, porque son muchísimos, son los siguientes. La edad. Con edad, esto quiere decir que aquellas personas que empiecen antes o más joven un descenso en su tasa de filtración glomerular, y que las clasifiquemos como enfermos renales crónicos,
es más probable que terminen en terapia de reemplazo renal que los que empiezan en edades más tardías. El que sean hombres, el que padezcan enfermedades crónicas, como ustedes saben, la principal causa de enfermedad renal crónica es diabetes y en segundo lugar hipertensión. Que tengan bajo peso al nacer o sean prematuros, y esto lo explican porque, bueno, la teoría es de que hay una disminución en el número de nefronas que el bebé va a tener. Entonces, las nefronas, una vez que se producen, ya no hay como regeneración, no hay de que se multipliquen, o sea, con las que nacen, con eso va a estar toda la vida. Y igual, el mismo edad o el mismo crecer, envejecimiento va a llevar a una disminución. Y si estas personas tienen menos nefronas, pues es más probable que terminen en una enfermedad renal crónica. Y algunas poblaciones que las ponen como personas afroamericanos, aborígenes, australianas, indígenas de Canadá, perdón, y sudasiáticos. Y pues desencadenantes regionales, y esto los ponen como factores de riesgo porque son muy difíciles de identificar y también muy difíciles de modificar. Por ejemplo, como lo de la nefropatía mesoamericana, ¿no? Ahora, respecto a la mortalidad va a aumentar conforme o de manera lineal conforme la tasa de filtración glomerular disminuye y también conforme la albuminuria aumenta, y va a ser o será mayor en aquellos pacientes que estén en terapia de sustitución renal. Si valoramos la supervivencia a 5 años, en aquellos pacientes que están ya con diálisis o hemodiálisis es de 40-50%. En cambio, en aquellos que ya tienen un trasplante de un donador cadavérico es 86%, y bueno, la mayor supervivencia las vamos a ver, pero en aquellos que ya sean trasplantados pero de un donador vivo, que eso correspondería al 93%. Bueno, ahora sí, entrando a la fisiopatología. Primero, vamos a tener un daño primario en el riñón que nos va a llevar a una disminución de las nefronas, y habrá un proceso maladaptativo con activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que nos va a llevar a cambios hemodinámicos. Todo esto lo que va a producir, o el efecto neto, es una hipertrofia de las nefronas restantes e hiperfiltración, que eso a su vez va a causar mayor estrés en lo que es el glomérulo. Como yo lo veo, vemos que lo describimos como una manguerita al glomérulo, y si le estamos aplicando más presión, pero esa manguerita ya tiene unos hoyos de tamaño determinado, lo que vamos a hacer es forzar a que salga todavía más albuminuria, más proteínas, y lo que va a hacer es dañar aún más el glomérulo, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto, bueno, igual nos va a causar mayor estrés, va a aumentar, como les digo, la proteinuria, en este caso la albuminuria, y el efecto terminal o final va a ser una glomeruloesclerosis al inicio, focal y segmentaria mayor frecuente. Por otra parte, vamos a tener cambios hemodinámicos, que todo este estrés que vamos a estar causando en el glomérulo va a causar una inflamación y fibrosis, sobre todo de las células epiteliales que se van a encontrar en el espacio urinario, y lo que vamos a hacer es que van a inflamar. Toda esta inflamación va a empezar a activar a factores de crecimiento, o van a empezar a expresar factores de crecimiento como el factor transformante beta, y posteriormente eso va a ser un estímulo para producir fibrosis, ¿no? Entonces, esa fibrosis posteriormente ya es como pérdida de tejido funcional. Y pues va a terminar en lo mismo, ¿no? Y bueno, esta es una imagen donde donde ejemplifica justamente la activación del sistema renina-angiotensina. Va a ser una activación de RNA mensajero, donde se va a transcribir factor de crecimiento beta, y este va a tener una autoestimulación para producir pues proteínas de la matriz y posteriormente causar fibrosis. Ahora, entonces, aquí les encerraba estos circulitos, sí,
Porque estos son como los mecanismos que con mayor frecuencia se describen en la literatura, que es la reducción, o los más importantes para que termine en una enfermedad renal crónica, que es la reducción de nefronas, el mecanismo compensador que sería la hipertrofia y la hiperfiltración, y por último, pues la fibrosis, ¿no? Que va a terminar en glomerulosclerosis total y segmentaria. Entonces, como primero, la pérdida de nefronas, como les explicaba, más o menos las nefronas se originan entre la semana 2 y 36 de gestación, con una media de 950,000 nefronas por riñón. Y a partir de eso ya no se pueden originar más. Entonces, estas son unas causas que nos pueden llevar a pérdida de las nefronas, que tengan anormalidades en el tracto urinario, que tengan defectos genéticos severos, como por ejemplo el síndrome de Albert, y efectos también que son, pues, sistémicos, una obesidad, que estén con enfermedad aterosclerótica, o, bueno, diabetes, ¿no? Ahora, lo siguiente sería la hipertrofia de las nefronas. Y esta, lo que va a hacer, como hay una disminución de las nefronas, lo que va a hacer es las nefronas restantes van a intentar compensar esa pérdida de función de las que ya no existen, y van a tener una hiperfuncionalidad, pero eso va a causar estrés en las nefronas restantes, y pues es como un ciclo malo que se va perpetuando, ¿no? Entonces, causan mayor estrés, esas nefronas restantes se dañan, y pues así hasta que el riñón ya no puede compensar. Entonces, esta expresión de estos factores, alfa, y les decía el otro factor epitelial de crecimiento, también nos va a llevar a síntesis de matriz, y esto va a favorecer a su vez a una fibrosis. Ok, y esto ya se... Entonces, otra es bueno, es lo que les expliqué con el esquema, no hay mucho. Este es una imagen que justamente nos enseña cuál es el daño en los podocitos. Vemos que aquí las hendiduras están muy, muy, muy bien marcadas y están como juntas. Entonces aquí se filtra lo que se tiene que filtrar y no pasa nada más. Sin embargo, cuando empieza a haber un daño, pues primero vamos a ver que hay ruptura o disfunción de las uniones entre los podocitos, nos va a llevar a mayor daño porque van a empezar a pasar moléculas más grandes, y posteriormente toda esta inflamación del glomérulo va a llevar a síntesis de factores de crecimiento con posterior pues secreción de matriz extracelular mayor, y eso pues, va a terminar en fibrosis o tejido de cicatrización. Y esto es lo de los factores que les explicaba. Y como vemos a los fibroblastos secretando más matriz extracelular, que pues posteriormente va a terminar en cicatrización. Ahora, existen algunos factores que son contribuyentes y que están muy bien descritos. Como les decía, la prematuridad y el bajo peso al nacer. La teoría es que hay muy frecuentemente en estos pacientes se ve que hay un desarrollo incompleto en los riñones. Y esta es una estimación que se hizo en Estados Unidos. De 13 recién nacidos con bajo peso al nacer, uno en su vida posterior desarrolló una tasa de filtración pues menor, que terminó en enfermedad renal crónica. Y el riesgo relativo en estos pacientes de padecer enfermedad renal crónica es 4. Esto quiere decir que si lo comparamos con un niño que nació con adecuado peso al nacer y no fue prematuro, esta persona que nació prematura con bajo peso al nacer va a tener 4 veces más probabilidad de desarrollar enfermedad renal crónica. Algunos factores que se han descrito son, bueno, aquellos que van en relación con tubulopatías o con hipoplasias renales o podocitopatías. Y el 20% de las causas de los enfermos renales crónicos es de inicio temprano. Esto se define como menores a 25 años. Otro factor que contribuye es la obesidad. Y esto porque se sugiere que la obesidad va o llevará a una hiperfiltración glomerular y con esto una mayor pérdida de nefronas. El embarazo también, sobre todo en el tercer trimestre, porque va a involucrar un aumento del volumen intravascular
y con eso se aumentará un 50% la tasa de filtración glomerular y eso produce pues, estrés en el glomérulo, ¿no? Entonces va a producir una hiperfiltración y una hipertrofia en las nefronas. Diabetes, igual porque se asocia a hiperfiltración glomerular masiva, la hiperglucemia o activa a los canales o el transportador SGLT2 y esto aumentará el sodio en el túbulo contorneo proximal, lo que va a llevar a una inhibición de la retroalimentación túbulo-glomerular y posteriormente una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo que causa es una dilatación o una vasodilatación permanente de la arteriola aferente y una vasoconstricción de la arteriola eferente con esto, como les explicaba en las primeras diapositivas, se traduce en un efecto neto de un aumento en la tasa de filtración glomerular. Por eso es importante que cuando nosotros hacemos la inhibición de SGLT2, pues lo que hacemos es romper este estímulo de que se esté haciendo una hipertensión como glomerular, ¿no? Y con eso se perpetúa el daño. Y bueno, igual los estados de lesión renal aguda que nos llevan a pérdidas de algunas nefronas, que en algunos casos vemos que sí se recuperan, pero en otros casos pues, ya. De ahí evolucionan algún estadio de enfermedad renal crónica. Y por último, el envejecimiento, que la tasa de filtrado glomerular, como nosotros sabemos, va a disminuir con la edad y histológicamente el riñón de un viejito ya va a tener glomerulosclerosis global, atrofia y fibrosis intersticial. Esta es una gráfica, fíjense, que lo que va a hacer primero es, bueno, en este eje vemos la estimación de la tasa glomerular y en este eje vemos la edad. Entonces, cuando vemos una persona joven, pues generalmente tiene una tasa de filtración glomerular pues de 120, ¿no? En la P50. Conforme vemos que va envejeciendo la persona, nuestra tasa de filtrado glomerular pues va a ir descendiendo y esto pues es completamente fisiológico, es lo esperado, ¿no? Perdónenme. Por eso es que los viejitos, pues si tienen un daño, pues es más probable que terminen ya en una lesión renal aguda, pues es más probable que terminen ya en un daño permanente. Y esta es otra gráfica donde también vemos que es una gráfica de correlación entre la excreción o la tasa de filtrado glomerular medida, la edad, pero también de acuerdo al sexo. Es diferente entre los hombres y las mujeres, por eso, como pueden ver, bueno, ya no, ahora sí, los hombres tienen una mayor disminución de la tasa de filtrado glomerular en comparación de las mujeres, por eso son más propensos a terminar en una enfermedad renal crónica. Sorry. Bueno, ahora, realmente no hay... ¿Se desconectó? Bueno, ahora sí, vamos a pasar al screening y el abordaje diagnóstico. Entonces, bueno, como screening, solo encontré una literatura que lo mencionaba, que nos mencionaba como dos tipos de screening, un screening como oportunista o como por coincidencia, porque es en aquellos pacientes que por alguna otra razón les haces estudios de sangre y ahí es donde detectas que hay alguna anormalidad. Sin embargo, se han hecho varias estimaciones y se ha visto que no hay un riesgo, beneficio, costo-efectividad de este tipo de screening. Es decir, se ha visto que se ha gastado muchos recursos y realmente nosotros, en lo que podemos aportar los médicos cuando detectamos a esas pocas personas, pues no es mucho. Entonces, por eso no se recomienda. Lo que sí se recomienda es hacer un screening dirigido en aquellas poblaciones de riesgo. ¿Cuáles van a ser nuestras poblaciones de riesgo? Bueno, aquellos diabéticos, hipertensos, que tengan
antecedentes familiares de enfermedad renal crónica y, bueno, o en alguno de sus hermanos algunas enfermedades como de origen genético, como una enfermedad de Fabry, enfermedad de membranas delgadas o síndrome de Alport. En esos pacientes sí está recomendado hacer un screening. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, con la estimación de la tasa de filtrado glomerular, que hay muchas fórmulas, pero las guías de CADIGO solo nos mencionan dos, que es CKD-EPI y MDRD. Y solo mencionan dos porque ellos dicen que solo tomaron en cuenta aquellas que tienen estandarizadas las mediciones de creatinina, ¿no? Y como que estos dos, o de donde derivaron estas dos ecuaciones, son solamente o son las que tienen mayor fiabilidad o en su metodología. Y bueno, la albuminuria, que es la tasa de expresión de albumina, o el índice, como ya vimos, albumina-creatinina, o con nuestras tiras reactivas. Esto me pareció bastante interesante porque en una de las secciones de la guía, pues la CADIGO finalmente concluye que es más fiable utilizar CKD-EPI porque tiene menos sesgo que el MDRD. Entonces, ahí está al final, si nosotros tenemos una mayor confiabilidad en la medición que hacemos o la estimación que hacemos con esta fórmula, pues quiere decir vamos a tener menor riesgo de eventos adversos. Entonces, pues, siempre prefieran usar mejor CKD-EPI que MDRD. Y esto es un abordaje diagnóstico como muy rápido. Ahorita lo vamos a ir desglosando poquito a poquito. Entonces, primero, tenemos un screening alterado, tenemos que evaluar si el paciente es crónico o no es crónico, como les digo, por definición. Si nosotros no comprobamos que tiene más de 3 meses o no hay evidencia de que ya sea algo crónico, como por ejemplo por imagen, que veamos riñones chiquitos, que haya pérdida de la relación corteza-médula, pues no podemos decir o clasificarlo como un enfermo renal crónico. Entonces, bueno, pues primero, revisamos historia clínica, si tenemos mediciones de creatinina sérica para ver si es subasal o no tenemos. Si sí las tenemos y esta disminución o esta tasa de filtrado glomerular estimada en previos 3 meses ha sido mayor, ha sido menor a 60, pues ya podemos decir que es un enfermo renal crónico. Si es menor a 3 meses o no tenemos una medición previa, pues lo que tenemos que hacer es revalorarlo en 3 meses para ya catalogarlo como un enfermo renal o decir, no, solo tenía una lesión renal aguda, ¿no? Posteriormente, evaluar la causa, pues esto lo haremos con valoración de la historia personal y o familiares, por ejemplo, lo de la enfermedad de membranas delgadas, o que tenga síndrome de Alport o alguna otra mutación que podamos encontrar. Si utiliza medicamentos nefrotóxicos, exploración física que nos puedan orientar a otro tipo de enfermedades y las mediciones de gabinete y o laboratorio. Y posteriormente ya decimos, si es un enfermo renal crónico, pues ahora hay que estadificarlo, ¿no? Ahora, las fuentes de error o por qué nuestra creatinina sérica nos puede dar falsos positivos o falsos negativos. Esto, lo que quiero representar aquí, esto creo que es lo más importante, la tablita después la checan porque son un montón de cosas, pero esto es como que lo más importante. Lo que se hizo en esta pequeña como imagen o gráfica de barras es una persona de masa muscular normal, aquí se le hizo una medición, no una estimación, sino una medición de la tasa de filtrado glomerular. Entonces, supongamos que esta línea, o no supongamos, esta línea es como lo que realmente representa, ¿no? O lo que realmente tendría. Y aquí los clasificas de acuerdo a G1, G2, G3, G4, G5, a los estadios. Entonces, aquí, si tenemos una persona con sarcopenia o masa muscular reducida, lo que vamos a hacer es que vamos a sobreestimar o vamos a subestimar, mejor dicho, la disminución en la tasa de filtrado glomerular. En cambio, en aquellas personas que tienen una masa muscular aumentada o que, por ejemplo, son usuarios de tomar proteínas y así, super niños fitness o mujeres fitness, pues lo que vamos a hacer es, vamos a sobreestimar la tasa de filtrado glomerular, a subestimar y con eso a sobreestimar la disminución en las tasas de filtrado glomerular. Entonces, aquí vemos que
un mayor número de personas salieron como con un estadio 5 cuando no son así. ¿Sí me entendieron? Sí. Sobreestima. Y el de menor subestima. Entonces, bueno, eso es como algo interesante también. Pues aquí lo que tendríamos que hacer, si tenemos duda, pues es hacer ya una determinación como tal o una medición de la tasa de filtrado glomerular, y eso lo hacemos con inulina y con otros marcadores, pero pues es algo invasivo y también es más costoso que hacer solo estimaciones. También existen fuentes de error cuando nosotros hacemos estimaciones con cistatina sérica y algunos, o sea, solo tener cuidado en aquellos pacientes que estén tomando corticosteroides o que tengan disfunción o problemas en la glándula tiroidea, ¿no? Porque también podemos tener alteraciones en estas determinaciones. Entonces, cuando de plano ya nos queda mucha duda, pues sí, podemos hacer alguno de estos métodos, sin embargo, pues son, por ejemplo, el gold estándar, aquí nos pone que es pues la infusión y marcador continua con infusión continua intravenosa y medición continua vesical. Ese sería como nuestro gold estándar, pero pues es invasivo, ¿no? Acá tenemos también otro método, pues la colección de 24 horas. Y los indirectos. Ok, ahora sí, vamos a ver lo que es la estadificación de nuestra enfermedad renal crónica. Entonces, como les digo, el código nos dice que es súper importante tres cosas. Uno, para estadificar, identificar la causa, porque así podemos nosotros conocer el pronóstico y escoger también tratamientos específicos si los hubiera, ¿no? Y también, si nosotros conocemos la evolución de la enfermedad, pues vamos a saber, sí, esto es normal o no, ya se está saliendo de la normalidad, hay que buscar otra causa. Y es lo que veíamos igual en clases pasadas. Se estima que un diabético normal por año pierda de 4 a 6 mililitros de tasa de filtración glomerular. Y como nos comentaba el doctor Julio Flores, o sea, si nosotros vemos que hay más de 10 mililitros de pérdida por año, pues ya entonces tenemos que decir que hay pues que ya está pasando algo más, ¿no? Y es un paciente que se tiene que estudiar. Ok. Ahora, de acuerdo, bueno, esto no es tan relevante. Esto es como lo más relevante, ¿no? Entonces, nosotros ya decimos que una tasa de filtrado glomerular es cuando es por debajo de 60. Bueno, primero, G1, mayor a 90 mililitros por minuto. Y esta se considera normal o alta. G2, de 60 a 89. Y la ponemos como un estadio de disminución leve. G3 es de 45 a 59. Y hablamos que tiene una disminución leve a moderada. G3B de 30 a 44 y decimos que es una disminución moderada severa. G4 es de 15 a 29, ya es un paciente con una disminución severa. Y por último, G5, que es menor a 15 mililitros por minuto y hablamos que ya tiene una falla renal este paciente. Ahora, vamos a hacer un corte ahí, porque ya es la hora. Ok. Para ver si es cierto que le funciona la atención. Definición de enfermedad renal crónica. ¿De acuerdo a las vías que digo? Alteración estructural. Estructural, ¿qué vamos a encontrar? ¿Y si tiene hipoplasia renal es enfermedad renal crónica? Porque tienes un cambio de tamaño. ¿Vale? Ajá. Entonces, hipoplasia renal es diagnóstico de enfermedad renal crónica, son riñones pequeños. Dos, no reúne criterios. Tiene que tener un cambio estructural. ¿Cuál es? La relación con peso medio. Tiene que estar alterada y solamente por ultrasonido o por tomografía también se puede medir. Eso sería en cuanto a estructural e histológico. Demostrado que el daño renal por fibrosis o glomerulosclerosis, como menciona, funcional. ¿Cuáles son? Una persona, ¿quién se lleva? Aquí el se alimenta.
Licencia de seguimiento. No, doctor. Ya es Cadrigo. ¿Cadrigo? Exacto, división de la tasa vital glomerular, ¿cuánto? 60 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Esa es una. Otra. Por más de 3 meses. Exacto, esa es la cantidad. Todo es por 3 meses. Menos de 3 meses habrá que esperar si continúa el paciente o no. Otra, proteinuria. ¿Cuánto de albúmina? Mayor de 30. Mayor de 30 miligramos por decilitro por más de 3 meses. Siempre y cuando no tenga los factores, o sea, que pueden producir aumento de proteinuria y condiciones fisiológicas. ¿Cuáles son? Fiebre, ejercicio, deshidratación. Una mujer menstruando. ¿Cuál? Menstruación, sí, ya. Quemaduras. O infecciones, fiebre. Hipercatabolismo también, ellos no son valorables. Okay. ¿Qué otra? Aparte de la proteinuria, aparte de la baja de la función renal. ¿Listos? ¿No? Alteraciones hidroelectrolíticas. Exacto, alteraciones hidroelectrolíticas. Que duren más de 3 meses es otra definición de falla renal crónica. Porque se ha visto que estos pacientes evolucionan a enfermedad renal crónica, entonces empiezan con niños con alteraciones de hipocalemia y siendo adultos ya tienen enfermedad renal crónica estos niños. Y estaría la hipocalemia, la acidez metabólica, lo que es por ácido esteroidal. ¿Ok? Entonces, eso sería como definiríamos enfermedad renal crónica. Causas de enfermedad renal crónica, de la más frecuente a la menos frecuente. Diabetes es la primera, la hipertensión es la segunda. Pero, ¿qué características debe tener la hipertensión para poder decir y echarle la culpa a ella por enfermedad renal crónica? Descontrolada por muchos años. Si su presión ha estado controlada, difícilmente va a ser por la presión arterial. ¿Qué otras causas? Estas son las dos primeras principales. Las glomerulonefritis, pero antes de las glomerulonefritis, de hecho se engloban por grupos también, no. Urológicas. Son las más frecuentes después de estos dos. Las causas de tipo urológicas y en otras ya viene la glomerulonefritis, que tuvo antecedente de falla renal aguda, lo que mencionó la doctora que tuvo antecedente de hipoplasia renal. O sea, todo esto son en otras causas, ya porque son menos frecuentes. Menos del 1% de la población desarrolla enfermedad renal crónica. Para el grueso de nuestros pacientes es diabetes e hipertensión. Así, esos todos, casi todos, pocos son los que llegan con otra patología que tienen. Entonces, como ella mencionó, ¿cuáles son los pacientes a los que les vamos a hacer screening? Obligados. Enfermedad cardiovascular. Código acaba de sacar el comunicado y la enfermedad cardiovascular es otra de las que se debe de investigar. De primero es hacer screening para enfermedad renal crónica. Así, esas tres son el grueso. Las otras son particularidades, como mencionan. Y habría que buscar de manera. No. Tipo 1, 5 años. Tipo 2, en el momento que llegan a los 5 años. ¿Y qué? Sí, al momento del inicio. Y de ahí se acerca de forma anual. Todos son de forma anual y nada más son screening. Perdón, una pregunta. La pérdida de la relación cuerpo-celular debe ser mayor a alguna. ¿Cuál es la relación normal? No. ¿Cuánto mide la corteza en relación a la médula? Al revés, 2 a 1. O al revés, si la quieres desear, pero es 2 el tamaño de la corteza contra 1 de la médula. Si esta relación se iguala o se pierde, o sea, igualar o que aumenta la presión de la médula en relación a la corteza, esa es la pregunta. Y si la relación está alterada, pero el tamaño del riñón no está alterado, digamos. Hay 5 patologías renales que te causan riñones grandes, no tienen que ver con el tamaño. Diabetes, amiloidosis, enfermedad poliquística renal, mieloma múltiple y pues me va. Sí, son 5 patologías que te van a dar riñones grandes, pero tienes daño renal. Entonces, igual, no haces diagnóstico por estructura, por gabinete, sino haces diagnóstico funcional. Fisiopatología, es importante. ¿Cómo es que se da la hiperfiltración? Y esto, mucho de la fisiopatología se inicia con diabetes,
Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el sistema renina angiotensina empieza a aumentar. Y al aumentar, ¿qué pasa con la mácula densa? Está cambiando hipertrofia. Bueno, fue lo que ella comentó. Entonces, aumentaría el calcio, aumenta el volumen, aumenta la hipertensión. ¿Y qué pasa entonces con la arteriola aferente? Al principio se dilata, pero después de mucho tiempo se va a la revolución. Y eso altera la presión hidrostática con la presión oncótica y produce una hipertensión a nivel de glomérulo. ¿Y esto qué va a producir? ¿Y esto qué va a producir? Antes de la esclerosis, ¿cómo produce? De aquí a la esclerosis. Aumenta la matriz. Un proceso inflamatorio. Y en este proceso inflamatorio, ¿qué se va a liberar? Interleucinas, factores transformante beta, y esto va a llevar a K beta, y esto va a llevar a la apoptosis. Y entonces algunas células pueden tener un fenómeno hibernante, y algunas neuronas y otras no. Y esto poco a poco va a llevar al deterioro, y esto va a llevar a la proteinuria. A mayor albuminuria, mayor inflamación. Al tener mayor inflamación, mayor fibrosis. Por eso es que un target de tratamiento es disminuir la albuminuria en los pacientes. Y la albuminuria está correlacionada con riesgo cardiovascular. Porque la relevancia de dieta o algo. Exactamente. Y ya veremos después que también los inhibidores de GLP-2 se vuelven importantes y entran a este juego. Ya como parte del tratamiento. En relación a la disminución de la tasa de filtrados y bueno, en ese momento intervenimos con YKA-2, ¿cómo sería determinante, o sea, en ese descenso de la tasa de filtrado, cómo podríamos determinar si estaban afectando o no los YKA-2? O sea, ¿en cuánto tiempo lo revisamos? Inmediato. En 48 horas que tienes una afección. Pero normalmente para tener esa afección, ¿qué condición debes de tener? Realmente, de elección, todo paciente con daño renal, de elección es un YKA y un ARA. A menos que tengas una estenosis y una hipertensión renovascular, están contraindicados. O en casos de falla renal aguda. Ya lo que son las dos condiciones en las que tú no puedes dar un ARA o un YKA. De lo contrario, es indicación de primera elección. Pero, por ejemplo, si en relación a lo que dice mi compañero, si estudiamos a nuestro paciente por fuera, ¿no? Lo estamos viendo en una consulta privada y le vamos a iniciar el YKA o el ARA, pues en 48 horas lo tendríamos que citar con nuevos estudios para ver. La única indicación para eso es con una etapa G4, por debajo de 30. Aquí el corte siempre son 30 mililitros. Por debajo de 30 mililitros tienes mayor riesgo de hipercalemia y es donde tienes que valorar el inicio del YKA. ¿A los cuánto tiempo? Ahí sí cambia. Ahí sí, a las 72 horas puede tener un aumento de potasio. Y la siguiente medición sería la semana. Entonces, tú a las 72 horas tienes un potasio, está normal, te sigues. A la semana vuelves a medir potasio, está normal, lo ves hasta el mes. Si tu potasio es por arriba de 4.5, no, de 5, está contra el uso de doble bloque. Yo uso el YKA ya a 30 mililitros y por arriba de 5 contra el indicación. Screening. CEPCA-DEPI o MDRD y albuminuria puede ser con tira reactiva. Es screening, nada más que detectar si lo tiene o no lo tiene. Son los que se utilizan. Ya en cuanto a la especialidad y sensibilidad puede ser diferente. Pero Cadigo dice que actualmente utilicemos uso de creatinina con cistatino. Pero si no, con CEPCA-DEPI podemos hacer screening perfectamente. ¿Dudas hasta aquí? Porque aquí nos quedamos. El fibroblasto que se manifiesta o aumenta la matriz celular es la célula mesangial. La célula mesangial es un macrófago. Y esta célula mesangial se puede convertir en un fibroblasto y producir mayor fibrosis. Yo tengo dudas. Bueno, de lo que vean en el libro, sí muchos mencionan, varios amigos mencionan que para el sistema de seguimiento significa más bien una alteración funcional del riñón que puede ser tomado como marcador de lesión renal persistente, como para diagnóstico o sospecha de manera clínica.
¿cómo hacemos una diferencia entre un paciente normal y un paciente que ya está en un estadio pre-1? Primera, el sedimento, cuando tienes un sedimento activo, tienes una de dos. Es un paciente con diabetes, y entonces tú dices, bueno, quiere decir, y en el momento que tienes un sedimento activo, tu creatinina, o tiene, la creatinina hacia el alza, o tiene proteinúrica. No hay más. Entonces ahí no es el sedimento como tal aislado, sino es el sedimento más las manifestaciones que están llevando a esto. Si tienes un sedimento activo, obviamente atrás tienes una glomerulopatía, en caso de no ser diabético o hipertenso. Entonces, si tienes una glomerulopatía, te vas a buscar la glomerulopatía. Ahora, si tienes más de 3 meses, enfermedad renal crónica, porque ya tienes alteraciones. Pero no es que el sedimento esté activo y esté solo. Al tener un sedimento activo, quiere decir que hay inflamación y aumentando la base glomerular. Si hay inflamación, ¿cómo se manifiesta la inflamación? Con hematuria intratumoral. Pues forzosamente se tiene que acompañar. Y si lo adoptamos al diagnóstico, si tiene proteinuria más de 3 meses, diagnóstico. Ahora, en cuanto a la enfermedad renal crónica, las primeras etapas, que sería 1 por arriba de 90, que es la que comete más ruido, obviamente que el paciente normalmente cuando tiene esto, ¿cuál es la depuración normal? La persona que tenía normal. 90 a 120 mililitros por minuto por 1.73 de metro cuadrado de superficie corporal. Si está por arriba de 120, ya está hipertensión. Si persiste por 3 meses, es enfermedad renal crónica. ¿Qué patología te lleva a esto y es muy frecuente? Diabetes. Puede ser síndrome metabólico, puede ser obesidad o la más frecuente es diabetes. Entonces, normalmente no le tienes que buscar mucho. Si es diabético y veo que me está hiperfiltrando, y normalmente te cuentas creatinas de 0.3, de 0.4, si tú no resuelves el problema metabólico, el riñón se te va a tronar. Y acuérdate, ahí hablamos ya de nefropatía diabética. Estás en la primera fase de la nefropatía diabética, en donde si tú controlas todos tus factores, puedes tener una remisión. Y normalmente estos pacientes siempre se acompañan de proteinúrica, casi siempre. Entonces, más bien es un contexto. Siempre es un contexto del paciente. Entonces, ¿cómo diferencia? Pues diabético con hiperfiltración, estadio 1. Hiperfiltración de 3 meses. Si tú en esos 3 meses haces que tu paciente haga ejercicio y controlas todos los factores, puede que regrese a filtrarlo. O sea, que uno es reversible. Ajá. O sea, Pero no le estás etapificando en enfermedad renal crónica. Exacto. Hasta que pasan los 3 meses. Si persiste con esta hiperfiltración, ya es enfermedad renal crónica. Que no se le ha realizado screening y queremos medir su tasa de filtración, pero ya toma dietas o horas. No tiene ningún problema. Lo puedes medir sin ningún problema. ¿Qué podría modificarte? La depuración de creatinina. Así como lo mencionas, los diuréticos. Los diuréticos Se suspenden. siempre sí. No, sí. Nada más lo que dice al paciente que siempre tenga la misma dosis de diuréticos. Pero se puede ocupar igual. ¿Por qué? ¿Qué se supone que hace el riñón? Aunque tú seas un diurético, él va a tener una eliminación de creatinina constante, bueno, intermitente, no es constante, porque esta va dependiendo, por eso es que un SPOL no funciona mucho. Y esto puede ser en determinado día, mucho, poco, todo. Entonces, el volumen urinario no es tan importante porque el riñón regula esta excreción. Entonces, aunque sean 4 litros, esta excreción tiene que ser igual. Y entonces lo que valoras es cuánta creatinina elimina de acuerdo al sexo por kilo de peso. Y entonces valoras más bien si la recolección es adecuada. Sí, pero realmente el diurético no. Entonces lo que tú cuidas como nefrólogo es que pues, tome la misma cantidad de diurético siempre. Para que sea casi siempre el mismo volumen urinario y disminuya ese exceso. Para que esta financia funcionaría. Pero igual para tener una mejor estimación, puedes medir unas estatinas más tu depuración, y son muy parecidas. Entonces, por ejemplo, recapitulando, llega mi paciente y sería hacerle un examen general de orina y, por ejemplo, en la solicitud que voy a hacer para el laboratorio por fuera, sería pedir una relación
proteína creatinina, albumina, creatinina, No, pides un examen general de orina y ahí te dice la proteína que tiene. y ya con eso puedo hacer mi screening sin problema. Sería el mismo screen que llevamos en la clase de proteinuria. Si hay proteinuria, luego tenemos proteinuria 24 horas y luego screenamos que es albumina. Sí, pero es igual, o sea, te llega tu, por ejemplo, me llegó un abuelo de 80 años y me lo enviaron por una creatina de 1.6 y tenemos que enfermedad renal crónica. Entonces tuve que definir tiene o no tiene enfermedad renal. Estás hablando de un abuelo de 80 años. Entonces tuve que pedir un estacionamiento renal, me salió normal. Le tuve que pedir una depuración de creatinina, me salió en 60 mililitros por minuto. Por seca de él, me daba 60 mililitros por minuto el paciente. Pedí una paratormona, me salió normal. No tenía anemia el paciente, no tenía alteraciones hidroelectrolíticas. De todo lo consideré un riñón añoso. Y entonces sean medidas generales: evitar necrotóxicos, hidratación en el paciente, ejercicio y su dieta y cantar. No hay mayor intervención. Y regresar con su médico. Y evitar, igual, obviamente, le dices todos los AINES y todos los aminoglucósidos, no los proponemos, a menos que sea indispensable. Y entonces realmente individualizas cada paciente. Hasta aquí. Mañana le seguimos con la clasificación y el diagnóstico, clasificación. Está Gracias. Gracias. Ya le mandé los dos artículos. Sí, ya los rellené. Yo creo que le va a gustar más.